Él dijo: o formas a mi sobrina o te vas. Después de 11 años de dedicación, me desecharon como si fuera basura. Sonreí, le entregué mi acreditación y dije: espero que la demostración de mañana con los inversores vaya bien. A la mañana siguiente, entró en pánico cuando me vio sentada frente a Mateo en la mesa de cristal de su despacho. La luz del sol se colaba por las persianas, iluminando la arrogancia en su rostro. «Despídeme», le dije en voz baja. Parpadeó sorprendido por mi calma. «Elena, eres reemplazable. No hagas que me arrepienta de haberte dado una década». Las palabras cayeron como una bofetada. Estaba lista para entrar en la sala de juntas, preparada para presentar el trabajo de un año que podría redefinir Tecnovanguardia. En su lugar, estaba en el despacho de Mateo Vargas a las 7:59 de la mañana, escuchando al hombre para el que construí un imperio despojarme de hasta el último gramo de dignidad. Reemplazable, después de 11 años. 11 años de cumpleaños perdidos, noches sin dormir, y de solucionar desastres que nadie más podía manejar. 11 años de dar a esta empresa cada parte de mí, solo para que me dijeran que no era más que una pieza de recambio. Me erguí y lo miré fijamente. Mateo Vargas, el director general de Tecnovanguardia, era en la superficie todo lo que la gente espera de un líder. Sonrisa carismática traje, a medida una voz que podría vender una mentira como si fuera verdad. Pero detrás de las paredes de cristal y el encanto pulido era un hombre que prosperaba con el control, que construyó su trono sobre las espaldas de aquellos demasiado leales como para defenderse. Y ahora me estaba desechando por Sofía, su sobrina de 22 años, recién salida de la universidad y sin experiencia en arquitectura de sistemas. La misma Sofía, que no supo explicar un algoritmo básico en la única reunión a la que se dignó asistir. Sin embargo, Mateo quería que yo la formara para que llevara la antorcha. Cuando me negué, no preguntó por qué, no le importaba. El enchufismo no negocia, ordena. El despacho estaba demasiado iluminado. La luz del sol que se filtraba por las persianas hacía que todo pareciera más duro, más frío. Mateo se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas como un hombre que concede clemencia. Seguridad te acompañará a la salida, con efecto inmediato. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro no se inmutó. La conmoción me quemaba por dentro. La humillación se asentaba como plomo en mi pecho, pero me tragué cada palabra que gritaba por salir. Le dediqué una sonrisa tan pequeña que casi me dolió. ¿Es esa tu decisión final? Él sonrió con suficiencia pensando que había ganado. Si tan solo supiera, la oficina se sentía más pequeña que nunca. Las paredes que una vez enmarcaron noches de trabajo y victorias ahora presionaban como una jaula. Mi escritorio, el mismo en el que había trabajado durante 11 años, parecía ajeno, estéril, casi cruel en su orden. Dejé la caja de cartón vacía sobre la superficie y comencé a empacar lenta y metódicamente. Cada movimiento era deliberado porque era la única forma de evitar que me temblaran las manos. Mi bolígrafo favorito, una pila de notas garabateadas durante llamadas de estrategia a medianoche, la taza de café con un logo de la empresa descolorido que solía significar orgullo. A mi alrededor, los susurros flotaban como humo. Los compañeros se detenían frente a sus monitores, fingiendo teclear mientras sus ojos se desviaban en mi dirección. Algunos apartaban la vista rápidamente. Otros mantenían mi mirada un segundo de más, su lástima quemando como ácido. «¿Te lo puedes creer?», murmuró alguien detrás de un separador. «Después de todo, lo que hizo por Tecnovanguardia». Fingí no oír, fingí no sentir el cuchillo de la humillación hundiéndose más profundamente con cada mirada furtiva. La voz de Mateo cortó la tensión firme y distante. «Aseguraos de que su acceso haya desaparecido en una hora. Borrad todas sus credenciales». El de seguridad asintió, sus dedos ya volando sobre el teclado. En segundos, mi existencia digital dentro de Tecnovanguardia comenzó a desaparecer. Archivos, permisos, años de arquitectura reducidos a un cursor parpadeante. Seguí empacando en silencio, mi rostro neutro, mi corazón, cualquier cosa menos tranquilo. Pero no había lugar para la rabia, todavía no. La rabia era ruidosa. Yo necesitaba silencio. El silencio siempre había sido mi arma.
Mientras colocaba la última foto enmarcada en la caja, mis dedos rozaron algo pequeño y familiar en el fondo del cajón. Una memoria USB negra modificada. La cogí con naturalidad como si no fuera más que otra baratija olvidada, pero mi pulso contaba una historia diferente. La memoria se sentía cálida contra mi piel, vibrando con el peso de los secretos. Dentro estaban las claves raíz, los scripts no listados, el guardián silencioso de la capa final de Centinela. La empresa no sabía que existía, Mateo no lo sabía, nadie lo sabía. La deslicé en el bolsillo de mi chaqueta con la misma calma con la que guardarías el cambio. Luego cerré el cajón, la caja, mi corazón, todo, con el mismo movimiento deliberado. Cuando finalmente me levanté, la sala pareció más fría, las voces más bajas. Levanté la caja, caminé hacia la salida y no miré atrás. Si alguien notó el acero en mis ojos, nunca lo admitiría. Pero yo lo sentí. La promesa afilada y tácita, brillando en el silencio. Esto no era el final. Era el primer movimiento. El tráfico avanzaba a paso de tortuga por el paseo de la Castellana. Los claxones sonaban en ráfagas agudas que apenas atravesaban el rugido en mi cabeza. La ciudad parecía la misma de siempre. Quioscos de café humeantes en las esquinas, ciclistas zigzagueando entre los huecos torres de cristal, atrapando el sol de la mañana. Pero para mí todo había cambiado. Apreté el volante con más fuerza, la caja de cartón en el asiento del copiloto deslizándose con cada giro. Dentro había fragmentos de una década, una taza de café desconchada, cuadernos gastados, bolígrafos que habían firmado años de mi vida. El silencio en el coche me oprimía denso de humillación y algo mucho más pesado. Traición. 11 años. 11 años construyendo Centinela desde una idea frágil hasta convertirla en una fortaleza que ningún competidor podía tocar. Noches alimentadas por café de máquina, fines de semana borrados por plazos, todo a cambio de promesas. Participación, liderazgo, seguridad. Palabras vacías ahora esparcidas como cenizas. Mi teléfono vibró en la consola, un mensaje del hospital. Elena, el presupuesto del tratamiento de su madre ha sido actualizado. Por favor, confirme los acuerdos de pago. Miré la pantalla con la garganta apretada. Había estado llevando esa carga en silencio durante meses. Los medicamentos, los especialistas, las facturas crecientes, cada hora extra que le di a Tecnovanguardia se suponía que era para asegurar que ella nunca más se preocupara por el dinero. Y ahora Mateo había arrancado ese futuro en menos de 5 minutos. La ira brotó tan caliente que me nubló la vista. Por un segundo imaginé golpear el volante, gritar contra los asientos de cuero, dejar que la rabia me consumiera. Pero la rabia no soluciona nada. La rabia es ruidosa, desordenada, y yo no hago las cosas de forma desordenada. Me detuve en una calle lateral tranquila, apagué el motor y abrí mi portátil. Mi dedo ahora firme, el corazón desacelerando a un ritmo que conocía bien, el ritmo del control. En segundos la pantalla de inicio de sesión del portal de seguridad brilló en el oscuro interior del coche. Nombre de usuario, token, escaneo biométrico. Cada paso encajó como los cilindros de una cerradura. Y entonces estaba en casa. Líneas de código danzaban por la pantalla. Un mundo que todavía me pertenecía. Centinela 9. Mi creación. Mis reglas. Tecnovanguardia podría tener el hardware, pero el alma, la arquitectura, los interruptores de emergencia, la validación de 17 capas permanecían atados a mí. Y la capa 17, esa era solo mía. Tracé el borde de la memoria USB negra en el bolsillo de mi chaqueta, sintiendo su peso como un latido secreto. Dentro de esta memoria estaba el comando raíz, el rey silencioso en el tablero de ajedrez. Mateo pensó que había terminado la partida esta mañana. Ni siquiera sabía que había comenzado. Otro mensaje sonó, este de la junta directiva de Tecnovanguardia. Demostración en vivo a las 9:15 am, confirmar integridad del sistema. Casi me reí. Que lo intentara. Sin mí, Centinela no era un arma, era una caja fuerte cerrada. Por primera vez desde las 7:59 am, sentí algo afilado cortar la niebla de ira y miedo. No desesperación, no derrota. Propósito. Me quitaron mi título. Me quitaron mi asiento.
pero lo único que más necesitaba en eso todavía me pertenecía. El brillo de la pantalla de mi portátil era la única luz en el coche. Fuera, la ciudad pulsaba con el caos matutino. Camiones de reparto pasando con estruendo. Oficinistas aferrados a sus tazas de café como si fueran salvavidas. Dentro todo estaba en silencio. Salvo por el clic constante de mis dedos sobre las teclas. El portal de la capa segura se abrió como la puerta de una cámara acorazada, revelando el esqueleto de un sistema que había construido hueso a hueso. Centinela 9. Mi diseño, mis noches en vela. Mi firma en cada línea de código. Tecnovanguardia pensaba que lo poseía. Pensaban que despedirme borraba mis huellas. No podían estar más equivocados. Navegué por la consola con una precisión nacida de la obsesión. Cada capa era un punto de control, cada comando una llave que encajaba en su lugar. Capa 1, verificada. Capa 2, verificada. Capa 3, verificada. Exhalé lentamente mientras los números subían. Cada pulso de éxito se sentía como sangre volviendo a extremidades entumecidas. 11 capas de profundidad. Me detuve. Una extraña calma se apoderó de mí, del tipo que llega justo antes de que estalle la tormenta. Esto no era venganza por ego, era recuperación, era supervivencia. Para cuando llegué a la capa 17, mi corazón se había ralentizado a un ritmo de metrónomo. La pantalla parpadeó en rojo. Autenticación final. Biométrica Plus. Se requiere token privado. Metí la mano en mi chaqueta, los dedos rozando el borde frío de la memoria USB negra mate. Su peso me ancló. Esa memoria era mi póliza de seguro, mi rebelión silenciosa. La conecté. El suave clic sonó más fuerte que el tráfico de fuera. El sistema zumbó, esperando la última pieza. Presioné mi pulgar contra el escáner. La máquina zumbó. Una aceptación silenciosa. Luego las palabras que había estado esperando. Acceso concedido. Por primera vez desde las 7:59 am sentí algo encenderse en lo profundo de mi pecho. Poder. No el poder performativo que Mateo ostentaba en las salas de juntas. No el poder de papel de un título en puertas de cristal. Poder real del que viene del conocimiento, la previsión y el coraje de apostar por ti misma cuando nadie más lo hará. El panel de control parpadeó una vez, luego transmitió un nuevo mensaje a través de la pantalla. La licencia expira exactamente 2 minutos después de una terminación no autorizada. Una risa aguda e involuntaria se me escapó de los labios. Mateo no tenía ni idea de que, en el segundo en que ordenó a seguridad revocar mis credenciales, la cuenta atrás había comenzado. En 120 segundos, Tecnovanguardia perdería el derecho legal a desplegar Centinela. No más tarde, no eventualmente, inmediatamente. Me habían convertido en un riesgo. Yo los había convertido en una bomba de relojería. Me recliné en el asiento del conductor observando el temporizador iniciar su marcha silenciosa. En algún lugar de la ciudad, Mateo probablemente estaba estrechando manos con inversores vendiendo un futuro que ya no poseía. Y aquí estaba yo en un coche aparcado con el café enfriándose en el portavasos, sosteniendo el destino de un sistema de 1.000 millones de euros en mis manos. Reemplazable, no Mateo, indispensable. Cuando Mateo entró en la sala de juntas ejecutiva de Tecnovanguardia, eran las 9:15 en punto. Parecía en todos los sentidos el director general seguro de sí mismo. Traje a medida, corbata de plata, la arrogancia de un hombre a punto de cerrar el trato del año. Los inversores de Vance Capital se sentaron alrededor de la larga mesa bebiendo café, esperando una demostración en vivo que sellaría una asociación de 1.000 millones de euros. «Caballeros», comenzó Mateo con la voz llena de encanto. «Hoy serán testigos del futuro de la seguridad global, Centinela 9». Un aplauso educado salpicó la sala mientras Mateo hacía un sutil gesto al ingeniero jefe. Las pantallas se iluminaron con la interfaz azul característica de Tecnovanguardia. Los dedos volaron sobre los teclados ejecutando la secuencia de lanzamiento. Durante 2 segundos completos todo pareció perfecto. Entonces ocurrió. Autenticación requerida, verificación biométrica del arquitecto no disponible. El texto brillaba en rojo intenso en todas las pantallas. El ingeniero jefe se quedó helado. Un segundo mensaje siguió. Acceso bloqueado.
Contacte al arquitecto del sistema. El pánico se extendió por la sala. Los inversores se inclinaron hacia adelante con el ceño fruncido. La sonrisa de Mateo se endureció mientras ladraba: «Reiniciad y volved a ejecutar». Lo intentaron 3 veces. El mismo mensaje. En un rincón, Sofía, vestida como si aquello fuera su pasarela personal, se movió incómoda en su silla. Sus labios brillantes se separaron, pero no salió ninguna palabra. «¿Hay algún problema?», preguntó uno de los inversores, voz fría, peligrosa. «Solo un pequeño fallo técnico», mintió Mateo con suavidad, aunque el pulso en su sien contaba otra historia. «Dennos un momento». Detrás de la fachada de calma su sangre se heló. Este sistema había sido a prueba de balas, o eso pensaba. Sacó su teléfono apuñalando la pantalla. A casi 1 kilómetro de distancia yo estaba sentada en un café tranquilo junto al parque viendo el vapor ascender de mi taza. A mi alrededor la vida continuaba, los portátiles zumbaban, las cucharas tintineaban contra la cerámica. Mi mundo se había reducido al brillo de mi pantalla, donde una sola línea confirmaba lo que ya sabía: autenticación, bloqueo activo. El teléfono vibró contra la mesa. Mateo. Dejé que sonara 2 veces antes de deslizar para contestar. «Elena», espetó, saltándose las formalidades, «has cruzado una línea. Esto es robo de propiedad intelectual y te voy a sepultar en litigios». Removí mi café lentamente, dejando que el silencio se alargara antes de responder con una voz tan tranquila como el arte del latte disolviéndose en mi taza. «Comprueba el registro de patentes». «¿Qué? Hazlo», dije suavemente y colgué. La verdad lo golpearía como una bola de demolición. Tecnovanguardia no poseía centinela. Lo alquilaban y el contrato de arrendamiento terminó en el momento en que él firmó mis papeles de despido. Cerré mi portátil saboreando el tranquilo zumbido de un café, el suave murmullo de extraños que no sabían que un imperio de 1.000 millones de euros se estaba desmoronando mientras yo echaba azúcar a mi café. El caos estaba estallando en la ciudad, pero aquí paz. Por primera vez en toda la mañana sonreí. La puerta del despacho de Mateo se cerró de un portazo tan fuerte que el cristal tembló. Se paseaba como un depredador en una jaula que se encoge. Mandíbula apretada, puños cerrados. Al otro lado de la mesa, la abogada principal de Tecnovanguardia buscaba frenéticamente en una base de datos de patentes. Cuando aparecieron los resultados, su rostro perdió todo el color. «Señor, la patente de Centinela 9 no está a nombre de Tecnovanguardia», dijo con cuidado, como si hablar demasiado rápido pudiera hacerle estallar. «Está registrada bajo una SL. Innovaciones Herrero SL, propietaria registrada Margarita Herrero». Mateo se detuvo en seco. «¿Quién demonios es Margarita Herrero?» «Es la madre de Elena». Durante un largo segundo la sala quedó en silencio excepto por la brusca inhalación de Mateo. Luego explotó. «Tráeme a todos los abogados que tengamos contratados ahora mismo. No me importa lo que cueste. Quiero esa patente congelada para el mediodía». Mientras tanto, yo estaba en mi apartamento con el portátil abierto, sobre la encimera de la cocina, una taza de café intacta enfriándose a su lado. La luz del sol entraba a raudales por las persianas, pero sentía que el aire se había vuelto más pesado. La calma del café, reemplazada por una sensación de inquietud que se arrastraba bajo mi piel. El correo electrónico llegó a las 10:48 am, el asunto en rojo intenso. «Urgente, van a solicitar una medida cautelar contra tu SL». Miré la pantalla, el corazón me dio un vuelco, fuerte. El mensaje era de César, mi abogado, el único hombre que conocía toda la historia. Sus palabras eran afiladas como cuchillas. «Tecnovanguardia está solicitando una medida cautelar de urgencia para congelar la patente de Centinela. Si se concede, recuperarán el control temporal hasta que un tribunal decida la propiedad. Tienes que moverte rápido». Por primera vez hoy, mi garganta se apretó con algo peligrosamente cercano al miedo. Había jugado cada movimiento con precisión, pero Mateo era rico despiadado y estaba desesperado. Una medida cautelar podría despojarme de mi ventaja, deshaciendo todo de un solo golpe. Respiré hondo, obligando a mi mente a cortar el pánico. Piensa, Elena, la documentación de la SL, los registros, cada correo electrónico con marca de tiempo que probaba que aseguré la propiedad hace 2 años. Eran mi escudo.
Si podía organizarlos y presentarlos antes de que la solicitud de audiencia llegara al juzgado, mis dedos volaron sobre el teclado convocando archivos encriptados, arrastrando contratos a carpetas marcadas para su presentación. El número de César parpadeó en mi teléfono. «Argumentarán que incumpliste tu deber fiduciario», dijo en cuanto contesté. «Contraatacaremos con la prueba de que la SL es anterior al acuerdo de licencia de Tecnovanguardia. Envíame esa cronología ahora». Terminé la llamada con el pulso martilleando mientras trabajaba. Afuera, una sirena sonó en algún lugar lejano. Dentro, el único sonido era el golpeteo incesante de las teclas y mi propia respiración aguda e irregular. Esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de supervivencia, la mía y la de mi madre. Y si Mateo quería guerra, acababa de elegir el campo de batalla equivocado. Las puertas de la sala de juntas se abrieron con un gesto teatral mientras Mateo entraba. Su mano descansaba ligeramente sobre el hombro de Sofía como si ella fuera el arma secreta de la empresa en lugar de su bomba de relojería. Su chaqueta de diseño brillaba bajo las luces fluorescentes y su confianza parecía recién ensayada. Barbilla alta, sonrisa pulida, teléfono en una mano de manicura perfecta. «Caballeros», anunció Mateo, su voz resonando con una confianza que no sentía. «Permítanme presentarles a Sofía Vargas, el futuro rostro de la División de Innovación de Tecnovanguardia». Los inversores se revolvieron en sus asientos. Las cámaras giraron para obtener una mejor vista. Unos pocos periodistas al fondo de la sala levantaron las cejas, pero a Mateo no le importó. Necesitaba una victoria y esta era su última jugada desesperada. Sofía se pavoneó hasta la consola como una modelo de pasarela a sus tacones, resonando contra el suelo pulido. Apoyó su teléfono contra una jarra de café en un ángulo perfecto. Solo capturando un momento detrás de las cámaras, canturreó ajena a la tensión que se enroscaba a su alrededor. La pequeña luz roja parpadeó, emitiendo en vivo el desastre de Tecnovanguardia directamente a sus miles de seguidores y a todos los blogs financieros que monitoreaban su perfil. «Adelante, Sofía», instó Mateo, su sonrisa tensa como un alambre. «Muéstrales lo fluido que es realmente Centinela». Ella tecleó sus credenciales con floritura como si descifrara el código Da Vinci y presionó Enter. Por un segundo fugaz la pantalla parpadeó en azul. Luego, en letras carmesí intenso, las palabras rugieron como una bofetada. Autenticación biométrica del arquitecto requerida. Un silencio tan pesado cayó que pareció que la gravedad se había duplicado. Sofía parpadeó ante la pantalla, la confusión manchando sus rasgos perfectos. Lo intentó de nuevo, sus dedos ahora torpes. La misma respuesta. Acceso bloqueado. Contacte al arquitecto del sistema. Los inversores intercambiaron miradas agudas. Uno susurró, no lo suficientemente bajo. ¿Dónde está Elena Herrero? La mandíbula de Mateo se tensó. Es una pequeña alerta del sistema, dijo su voz cubierta de azúcar y acero. Lo solucionaremos en momentos. Pero no había forma de solucionarlo. Cada intento rebotaba contra la misma pared. La capa 17. La transmisión en vivo en el teléfono de Sofía lo capturó todo. La advertencia roja, las expresiones rígidas de los inversores, la creciente desesperación de Mateo. Los comentarios llovían más rápido de lo que el equipo de TI podía respirar. ¿Qué está pasando en Tecnovanguardia? Un sistema de 1.300 millones que ni siquiera puede arrancar. Y entonces llegaron los titulares. El desastre en la demo de Tecnovanguardia se vuelve viral. Las alertas de bolsa sonaron en los teléfonos de toda la sala. Las acciones cayeron 3 puntos, luego 5. La piel de Mateo se sonrojó peligrosamente mientras los periodistas garabateaban notas como tiburones oliendo sangre. Sofía, con las mejillas ardiendo en un carmesí intenso, arrebató su teléfono terminando la transmisión con dedos temblorosos. Demasiado tarde. El daño había detonado en las redes sociales, convirtiéndose en tendencia bajo el hashtag #WastraFalloCentinela. Mateo no la miró, no podía. Su imperio se estaba desmoronando en tiempo real y el mundo entero lo estaba viendo. El correo electrónico llegó a las 11:12 am, un ping frío y clínico que destrozó la breve calma que había construido para mí. Un vistazo al asunto fue suficiente para retorcerme el estómago.
Alerta: múltiples intentos de acceso no autorizados detectados, capa 17. Mi respiración se detuvo por un segundo. La habitación se sintió más pequeña. Las paredes presionando. El zumbido constante de mi portátil ahora era una sirena de advertencia disfrazada. Venían a por mí. Hice clic en la alerta mis ojos, escaneando el registro. 10 intentos fallidos en 60 segundos, luego 15, luego 30. Las IPs no eran de nivel aficionado, estaban enmascaradas rebotando a través de nodos internacionales. Este no era el equipo interno de Tecnovanguardia actuando en pánico. Mateo había pasado a la artillería pesada, había contratado profesionales. Me agarré al borde de la encimera, las uñas clavándose en la madera, forzándome a permanecer quieta mientras la adrenalina rugía en mis venas. Si rompían la capa 17 todo lo que tenía Centinela, la ventaja, el futuro que había construido sobre la desesperación y la precisión se desvanecería, y con ello cualquier posibilidad de pagar el tratamiento de mi madre. Concéntrate. Me deslicé en la línea de comandos del sistema, los dedos golpeando con precisión quirúrgica. La capa 17 no era solo una cerradura, era una fortaleza que diseñé para este escenario exacto. Aún así, ninguna fortaleza es invencible bajo asedio, y estos hackers eran buenos, demasiado buenos. Por un momento una imagen brilló en mi mente: Mateo con la mandíbula apretada, prometiendo venganza mientras lanzaba dinero a cualquiera que pudiera desmantelarme. No solo intentaba ganar, intentaba borrarme. Otro ping. Umbral de intentos excedido. Probabilidad de brecha 63%. Mi pulso se disparó, 63%. Si obtenían incluso un acceso parcial, podrían activar la licencia de despliegue. Mis manos temblaron por primera vez hoy. Entonces la claridad cortó el caos como un cristal al romperse. Un plan. Arriesgado, brutal, pero mío. Abrí una shell secundaria y subí una cadena de código que había escrito meses atrás, pero que recé por no tener que usar nunca. D17 Protect. Su propósito era simple: simular el éxito y luego castigar la codicia. Cuando los hackers llegaran a lo que creían que era la clave maestra, mi script señuelo los felicitaría, desbloquearía un panel de control falso y simultáneamente activaría un proceso irreversible, revocar todas las credenciales de Tecnovanguardia y desactivar el acceso al sistema durante 24 horas, una tierra quemada digital. Líneas de código cayeron en cascada por la pantalla. 10 segundos después, el sistema parpadeó. Secuencia: señuelo activa. Luego silencio. No más alertas de brecha. Pensaron que habían ganado. Le dirían a Mateo que volvía a poseer Centinela, y cuando intentara lanzarlo, Tecnovanguardia se estrellaría contra un muro tan duro que resonaría en sus informes de resultados durante años. Me eché hacia atrás con el pecho agitado, las palmas sudorosas sobre el teclado. El alivio me recorrió en oleadas agudas, perseguido por una única verdad innegable. La guerra no había terminado, solo había cambiado de campo de batalla, y yo había terminado de jugar a la defensiva. El salón privado del Hotel Imperial olía a madera pulida y a dinero viejo. Candelabros de cristal arrojaban luz fracturada sobre suelos de mármol y el bajo zumbido de conversaciones apagadas creaba un telón de fondo de poder silencioso. Mi pulso martilleaba mientras caminaba hacia la esquina más alejada, donde 2 hombres con trajes a medida flanqueaban a una mujer con una presencia tan afilada que se sentía como estar cerca de un cristal. «Señorita Herrero», saludó, extendiendo una mano adornada con un único anillo de platino. «Soy Evelina Vance». El nombre aterrizó como un martillo. Vance Capital, uno de los mayores actores de capital privado en tecnología. Mateo los había estado cortejando durante meses. Ahora me estaban llamando a mí. Me deslicé en la silla con la espalda recta a pesar de la tormenta que aún se desataba en mi interior. Horas antes estaba parcheando cortafuegos legales y luchando contra hackers. Ahora estaba aquí todavía, tambaleándome, pero firme porque tenía algo que Mateo nunca tuvo: la verdad y la ventaja que venía con ella. Evelina cruzó las manos. «Hemos revisado el acuerdo de licencia de Tecnovanguardia. Para ser francos, no vale nada sin usted. Usted tiene las llaves en sentido figurado y literal». Sus ojos se clavaron en los míos sin parpadear. «¿Cuál es su precio?».
Por un momento solo respiré dejando que el peso de esas palabras se asentara. Mi precio. Después de todo 11 años de sacrificio, promesas rotas, ver las facturas del hospital de mi madre acumularse como lápidas. Finalmente me preguntaban cuánto valía. «No estoy interesada en una compra», dije lentamente con voz nivelada. «Estoy interesada en una asociación, derechos exclusivos bajo una nueva entidad, borrón y cuenta nueva. Tecnovanguardia está acabada». Los labios de Evelina se curvaron, el más mínimo destello de admiración. «Piensa más a lo grande que Mateo». «Bien». Se inclinó hacia adelante deslizando una carpeta sobre la mesa. Dentro había un borrador de acuerdo. Cifras lo suficientemente audaces como para cortarme la respiración. Cifras que Tecnovanguardia nunca podría soñar con igualar, no en su actual caída libre. Levanté la vista. «Una condición», añadí. «El fondo para el tratamiento de mi madre es lo primero, no negociable». «Hecho», dijo Evelina sin dudarlo. Luego vino el giro, el que rompió el último hilo de tensión enroscado en mi pecho. «No solo queremos su código, Elena, la queremos a usted. Arquitecta jefa de Centinela Global, control creativo total, que conste en el contrato». Por primera vez en 2 días, mis pulmones se expandieron sin dolor. Control, poder, libertad. No como venganza, sino como recuperación. Firmé el acuerdo preliminar con una mano que ya no temblaba. Al otro lado de la mesa, Evelina ofreció una sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. «Felicidades», dijo en voz baja. «Acaba de acabar con Tecnovanguardia». Mientras salía del salón, las luces de la ciudad se extendían como una galaxia a través de las ventanas. En algún lugar de la ciudad, Mateo se aferraba a un barco que se hundía. Y yo, por primera vez desde las 7:59 a.m., no me estaba ahogando. Estaba dirigiendo la marea. A las 10:30 a.m., mi firma se deslizó sobre la línea de puntos, solo 3 trazos de un bolígrafo, y la guerra había terminado. El peso que había llevado durante años, la humillación, el agotamiento, el miedo se levantó como humo. Por primera vez en una década podía respirar sin saborear el hierro. Evelina Vance me estrechó la mano con firmeza. «Bienvenida a Centinela Global, arquitecta jefa», dijo, y el título me provocó un agudo escalofrío. No un trofeo, una recuperación, una placa con mi nombre tallada en supervivencia y precisión. Para cuando salí del Hotel Imperial, el mundo exterior ya había comenzado a girar. Mi teléfono vibraba con notificaciones, cada una más brutal que la anterior. Las acciones de Tecnovanguardia en caída libre tras el desastre de la demo. Exclusiva Vance Capital firma un acuerdo de 1.300 millones de euros con la ex arquitecta de Tecnovanguardia, Sofía Vargas, en silencio en medio del colapso corporativo. En algún lugar de la ciudad, Mateo estaba aprendiendo lo que se sentía al ahogarse en la arrogancia. La junta directiva le había despojado de su título en 1 hora, una votación sin ceremonias impulsada por el pánico y el colapso de las acciones. Sofía, la supuesta prodigio, había desaparecido de sus redes sociales. Su nombre era tendencia por todas las razones equivocadas bajo «quiso fallo Centinela». Imaginé la sala de juntas, el caos, los gritos, el rostro de Mateo palideciendo mientras los abogados susurraban las palabras para las que nunca se había preparado. «Usted no posee Centinela». Nunca lo hizo. Y sin embargo nada de eso despertó triunfo en mí. Ni el escándalo, ni los titulares, ni la idea del imperio de Mateo ardiendo desde dentro. Esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de libertad, de poner fin a una guerra que comenzó en el momento en que me dijo que era reemplazable. Horas más tarde, las puertas del ascensor se abrieron a una nueva planta, un nuevo mundo. Mi despacho era minimalista, paredes de cristal, luz blanca y una vista que se extendía como la misma posibilidad. Sobre el escritorio había un único objeto, una placa grabada con 5 palabras que sabían a victoria cuando pasé los dedos por ellas: arquitecta jefa Centinela Global. Me quedé allí un largo momento dejando que el silencio se asentara como un viejo amigo. Luego coloqué la placa donde pertenecía en el centro del escenario y me hundí en la silla de cuero que no crujía bajo el peso de la expectación. Mi reflejo en el cristal parecía tranquilo, más frío, quizás más fuerte, definitivamente.
Pensaban que era reemplazable. Susurré en la quietud mi voz firme como una roca. Se equivocaban. Afuera la ciudad seguía moviéndose, claxones sonando, luces, parpadeando tratos, naciendo y colapsando como las mareas. Pero para mí todo se había detenido, porque esto no era solo el final de Tecnovanguardia, era el comienzo de lo mío. He aprendido algo poderoso a través de este viaje. Puedes entregar todo tu corazón a una empresa, pero nunca dejes que posean tu valor. Los títulos pueden desaparecer. Las oficinas pueden cerrarte la puerta, pero tu conocimiento, tu habilidad, tu resiliencia, nadie puede quitarte eso.